Comenzamos quienes quieren a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Bonescayan, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al secretario de la Presidencia de la República, doctor Álvaro Delgado. Gracias por estar en quienes quieren. Un gusto, un saludo de la audiencia. Antes de hablar de coronavirus, que en algún momento va a estar en la entrevista, porque parece el gobierno, usted hablaba de la generación coronavirus, ha hablado de esto, parece el gobierno coronavirus, o sea, hasta ahora ha asignado toda la actividad a ustedes. En 100 días de gobierno esto estuvo impregnado a los 13 días de asumir, ¿no? Impregnado en todas las decisiones de gobierno y las prioridades del gobierno. Y va a seguir impregnando la gestión. Y que de esto no se termina ganándole. Uno puede decir que tiene la pandemia controlada, ahí vienen varios días con un caso nuevo, 0 caso nuevo, y con los casos activos que hay que remitirse a mediados de marzo. Pero sabemos que esto no está nunca del todo controlado, puede rebrotar si tomamos una decisión de aflojar a las medidas, de hacerlo incorrecto, y que además no hay cura en esto. Esta enfermedad, este virus, esta pandemia, tiene una tasa alta de morbilidad, tiene generalmente baja sintomatología, en un porcentaje muy bajo. Ahora, en lo que da sintomatología muchas veces termina en CTI, con muchas complicaciones, con respiradores, ventilación mecánica y todo lo demás. Pero hasta que no haya una vacuna no hay cura. O se podrá volver endémico en algún momento, y acá hay la verdad, más allá de yo creo que medidas acertadas del gobierno, el liderazgo que hablaremos después, hay una actitud responsable de los uruguayos que nos deja muy orgullosos. Esta herencia no es del gobierno anterior, es una herencia mundial lo de la pandemia. Pero hablando del gobierno anterior, ¿qué nombre le pondría a la herencia que recibió? Compleja, es una herencia compleja, ¿no? ¿Maldita? Yo qué sé, a mí no me gusta esa palabra. Diría compleja en términos objetivos. Yo no estoy para calificar. Yo creo que la gente, de hecho, cuando evaluó al gobierno anterior, evaluó electoralmente y prefirió un cambio. Eso es una evaluación. Más allá de la herencia, es una evaluación de gestión de 15 años de gobierno del Frente Amplio con mayoría propia. Decidió cambiar, y decidió además cambiar en un gobierno colectivo coalición con un liderazgo del Partido Nacional y de Luis Lacalle Pou. Esa es la primera evaluación que hizo la gente al votar. La segunda son datos objetivos. A febrero de este año, este gobierno recibe el país con un 10.5% de desempleo, unos 180.000 personas sin trabajo, sobre todo más jóvenes y mujeres, y con un 5% de déficit fiscal, 2.800 millones de dólares, con un 60 y pico por ciento de deuda vinculada al producto. Es una situación compleja. Hoy hay 260.500 uruguayos, fundamentalmente 60% mujeres, cotizantes del BPS, que están cotizando por un salario mínimo. La verdad que son 16.300 pesos. La verdad que son de esas cosas que a uno lo remueven. El otro día leí un estudio del Instituto Encuestador del PIT-CNT que hablaba sobre el 2019, hablaba de 469.000 uruguayos ocupados que ganaban menos de 20.000 líquidos. Y bueno, todo ese proceso se fragiliza con la pandemia, obviamente. A ver, usted cuando dice lo de los 16.300 pesos, ¿el Frente Amplio no fue tan beneficioso o tan pro trabajadores como lo dice entonces? Si hay tantos uruguayos que cobran ese entorno. Yo creo que se perdió una gran oportunidad, y la verdad que en realidad la bonanza económica que tuvo el país, y durante muchos años la tuvo, no estoy hablando de los últimos años, pero estoy hablando de algunos anteriores, yo creo que perdieron el gobierno no tuvo a mi juicio, dicho con mucho respeto, la inteligencia de priorizar algunas cosas que le dieran sustentabilidad al aprovechamiento de una cantidad más allá del salario. Y uno puede decir la pobreza se redujo, y sí, son datos objetivos. Se redujo la indigencia, sí, son datos objetivos. Ahora, había situaciones que eran muy, muy notorias. Hoy, en marzo había casi el doble de uruguayos viviendo en la calle que el año anterior. El Frente Amplio dice que ustedes gobiernan para los ricos o para los pudientes. Bueno, en realidad me parece que todas las medidas que se tomaron vinculados a los aspectos no sanitarios, porque la prioridad es la salud, aspectos sanitarios y sociales, tienen que ver justamente con el resto, con los que menos tienen. Es más,
los que están absolutamente desamparados. Mirá, a mí me sorprendió el dato del Instituto Nacional de Estadística cuando habló de que en febrero había 440.000 uruguayos informales. Me sorprendió. La verdad no tenía ese registro, me sorprendió mucho. Y cuando se tomaron con el MIDES las medidas vinculadas al sostén social y económico del mientras tanto de la pandemia, bueno, se anotaron para las canastas 400.000 personas, se le van dando a 270.000, se dio subsidio para monotributistas, amparo para una cantidad de sectores, se duplicó la tarjeta Uruguay Social, se duplicó las asignaciones familiares. O sea, la solución, no es la solución, porque no es el correcto, es el apoyo del mientras tanto, en realidad es de abajo, no de arriba. ¿Ustedes al final de este gobierno pueden revertir esas cifras? Bueno, me parece que es el objetivo de todo gobierno, el nuestro es sin duda. El que gane 16.300, ¿cuánto quiere usted que gane al final de este periodo? No sé, habrá que verlo. Yo hoy no sería irresponsable si te doy la cifra de cómo evoluciona el salario mínimo. Esa le llamó la atención. A mí me llamó la atención. ¿No le gustaría que los uruguayos sigan ganando eso? No, a mí me gustaría, que haya menos uruguayos viviendo en la calle. Obviamente ya todas las zonas de riesgo mayores de 65 años ya no están durmiendo en la calle, hay refugios diurnos. Estos 400 y pico de mil, ¿cuánto sería el número que usted aspiraría para que termine este periodo? ¿Sabes lo que pasa? Cualquier número que diga es un número que después me van a decir, a comparar contra lo que diga hoy. Acá hay un camino y es trazado, y en realidad es un gobierno que aliente la inversión, que genere empleo. Mirá que es uno de los grandes temas que se viene en el Uruguay hoy, ¿no? El tema del empleo. En febrero, y eso tiene que ver mucho con el coronavirus, había 48.000 solicitudes de seguro de desempleo, hoy hay 200.000 uruguayos en esa situación. Empezar a revertir eso, en estos días se van anunciando medidas que tienen que ver con la activación del empleo, el estímulo a las inversiones y el estímulo a empresas para retomar a los que están en seguro de desempleo y poder llegar a contratar más. ¿Eso es usted la ley de inversiones o van a haber nuevos instrumentos legales? Las dos cosas. Legales o decretos o reglamentación de la ley de inversión. ¿Qué se puede anticipar de eso? Lo que pasa es que cambiando las matrices de estímulos en la ley de inversiones, vinculado a deducciones impositivas, nosotros permitimos priorizar algunos sectores. Bueno, en este caso obviamente se va a priorizar el empleo. ¿Van a haber exoneraciones fiscales, por ejemplo, para las empresas para que retomen trabajadores? Bueno, parte de la ley de inversiones se basa en los estímulos fiscales. Pero para algunas empresas, entonces generalizaría. No, lo que se presenten, hay un proceso, tiene que presentarse, hacer un plan, la COMAP, la comisión que lo estudia de promoción de inversiones, es la que lo avala, y eso genera un mecanismo que permiten las deducciones de IRA, de patrimonio y eso. El Fondes va a ejecutar las garantías de Envidrio, esta empresa autogestionada. Empresa autogestionada también fue Alas Uruguay o Alas U, que terminó quebrando. ¿Esto está marcando una tendencia que la autogestión de los trabajadores de este tipo de empresas no está funcionando? Bueno, en realidad los resultados hasta el momento, creo que solo uno que anda ahí, el resto funcionaron muy mal. Tuvieron malos resultados, donde se le dio plata sin garantías y en definitiva después no hubo retorno, no hubo devolución de la plata, porque no anduvo el modelo de negocios o porque no fue sustentable o no fue prolija la administración. Tenemos varios ejemplos de esto, ¿no? Este gobierno no promovería autogestión de los trabajadores. Obviamente no es la prioridad, ¿no? Nosotros lo que hacemos es el modelo cooperativo o el modelo de inversiones privadas, a eso vamos. No estoy, en lo personal, te voy a hablar a título personal, hoy no hay ningún proyecto de autogestión arriba de la mesa planteado. Hasta ahora los más notorios, te digo porque hay algún molino quizá con una situación diferente, han tenido siempre el apalancamiento del gobierno de turno, el pasado, con préstamos sin garantía que además no fueron devueltos. Y bueno, por eso muchas de estas situaciones terminan después con procesos judiciales. O sea, ¿hay quienes pueden dirigir y hay quienes tienen que ser dirigidos entonces en una empresa? No, hay capital, hay riesgo, hay trabajo, hay varios modelos en este sistema. Estamos en un sistema donde el Estado tiene que velar por darle condiciones y oportunidades de ser competitivos y rentables
Esas son las condiciones del gobierno. Después, en cómo gestiona cada uno la empresa, la responsabilidad de cada uno. Nosotros lo que podemos como gobierno es darle orientaciones. Ahora, si decimos que vamos a buscar mecanismos para generar empleo y estimular a las empresas para que tomen trabajadores, es porque hay una política nacional del gobierno definida por el presidente, la ministra de Economía, decir, bueno, el empleo es una prioridad nacional. La ley de urgente consideración lleva media aprobación ya en el Senado, está en diputados en este momento. Fueron muy criticados, ya se salió públicamente a explicar varias veces el porqué y también lo hizo el presidente de la República. Si en adelante queda como una especie de jurisprudencia, no es una sentencia esto para que quede, pero para explicar la terminología de la pregunta, ¿ustedes se opondrían mañana siendo gobierno o siendo oposición en el periodo que viene a que cada vez que asuma un gobierno presente una ley de urgencia? ¿Les parece que estaría bien? Es una pregunta sobre escenarios absolutamente hipotéticos. Nosotros estamos recibiendo, primero, recibimos un país con la situación complicada que te dije en términos económicos y sociales y en términos de cuentas públicas, ¿no? De ordenamiento fiscal y de calidad de gasto. En segundo lugar, este es un tema que nosotros no sorprendimos a nadie. El presidente de la República, cuando era candidato, Luis Lacalle Pou, lo dijo en su campaña electoral, en la campaña del Partido Nacional y después incluido en el programa de gobierno de la coalición de gobierno, un compromiso por el país. O sea, no puede sorprender a nadie. Y pusieron casi todo el programa ahí. Sí, a ver, no puede sorprender a nadie. Hay dos leyes importantes este año para nosotros que tienen que ver con marcar un poco rumbo sobre algunas bases de gobierno, que tienen que ver con lo que la gente votó, porque en definitiva la gente lauda candidatos y lauda programas también. Y la ley de urgente consideración estaba en un programa. Tiene que ver con la ley de urgente consideración y la otra ley madre tiene que ver con el presupuesto, obviamente, que es un esqueleto de la administración por 5 años, que ayer se empezó a trabajar en el Consejo de Ministros con cada una de las carteras, en una presentación general por parte de la ministra de Economía y del director de OPP. Pero no vemos que quede un antecedente de que cada gobierno arranque así. Pero, a ver, en el gobierno del Frente Amplio yo creo que hubieron más de 10 leyes. Pero no arrancaron un gobierno con una ley de urgente consideración. Hubieron más de 10 leyes de urgente consideración. ¿Es un mecanismo constitucional? Sí lo es. ¿Quién declara la urgencia? Si es urgente o no. Es potestad del gobierno, lo establece la Constitución a texto expreso. Solo hay 2 restricciones constitucionales. Es que no puede tener artículos que necesiten una mayoría especial, o sea, crear un ente autónomo, por ejemplo. Y segundo, no puede tener normas presupuestales. Son las únicas 2 restricciones que hay. Y además, en este caso, no solo no puede sorprender a nadie porque estuvo en la campaña electoral y la gente votó un candidato y un programa, además de un cambio, sino que además en enero, y te digo, alguien que no estaba muy convencido, y Luis, el presidente, estaba convencido y lo colgó en la página, el borrador inicial, que iba a discutir con los socios de la coalición. Y después, cuando se acordó el proyecto, antes de enviar al Parlamento, bueno, justo en el medio de la pandemia, se esperó un poco para que los procesos parlamentarios tuvieran las garantías de funcionamiento parlamentario para los legisladores, pero también lo más importante para asegurar la calidad de la discusión democrática y abierta, que todas las organizaciones sociales, civiles, pudieran ir a opinar al Parlamento de la forma que fuera. No vino para quedarse el método. Y después sí. Me pasó algo que en realidad a mí en 15 años de legislador nunca me pasó, que es que 15 días antes de enviarlo al Parlamento, el presidente de la República se lo envió a cada uno de los legisladores de todos los partidos para que lo puedan estudiar. Una ley que tenía 500 artículos, que terminó en 470 y algo, lo tuvieron 15 días antes que ingresara al Parlamento. Yo vi presupuesto y rendiciones de cuenta de 870 artículos, 770 artículos, y la verdad la tuve que leer una vez que ingresó y tenía 45 días para poder tratarlo en la Cámara. Así que... Todo ese proceso, ningún problema si se repite cada vez que arranca un gobierno. A ver, mientras tengan los mecanismos constitucionales... Usted no tiene problema. Me parece que no, son válidos. Depende de la situación, la coyuntura y la voluntad del gobierno. Ahora, está bueno que si alguien va a caminar por ese camino, lo anuncie antes, que fue lo que hizo Lacalle Pou. Esto ustedes los antes de la elección, Que avise. Que avise, fue lo que hizo Lacalle Pou. Esto ustedes los ayuda a que sacan las 2 leyes más importantes y después no precisan tanto de la coalición para los demás años.
Yo creo que la coalición va a estar, yo creo que sale fortalecida la LUC, va a salir fortalecida el presupuesto. No existe aquellos que miren, que dicen, bueno, estaban en el cálculo a ver cuánto dura esto. Mira, acá es demasiado importante lo que la gente decidió, un cambio. Pero le da tranquilidad esto a ustedes, presupuesto después de aprobado 15 y esto años, aprobado. es tanta la responsabilidad que pusieron sobre los hombros de los que fueron depositarios del cambio, de la esperanza del cambio, que la gente me parece que no perdonaría tomar otra decisión. Acá no hay, si al gobierno le va mal, alguno de la coalición, partido de la coalición le va bien, no existe eso. ¿Le invito a una pausa? Con mucho gusto. Continuamos a partir de misma ¿Quién es quién? Con el secretario de la Presidencia de la República, doctor Álvaro Delgado. Le recordamos como siempre, horario principal de emisión de ¿Quién es quién? Jueves 22:30 horas, repeticiones, viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 11 de la mañana en TNU. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?